¿Qué haría si en el funeral de un ser querido, de repente, el difunto abriera los ojos, se incorporara del ataúd y comenzara a levitar por los aires mientras todos los presentes huyen despavoridos? ¿Pensarías que es un milagro divino o una manifestación diabólica? Esta pregunta aterrorizó a todo un pueblo belga en el año de Nuestro Señor de 1194, cuando una joven campesina de apenas 21 años desafió las mismas leyes de la muerte y regresó de las profundidades del más allá con secretos que cambiarían para siempre la comprensión del purgatorio y la salvación eterna. En las tierras frías y brumosas de Saint-Trond, en los Países Bajos del siglo XII, donde los campos se extienden hasta perderse en el horizonte y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de vidas sencillas dedicadas a Dios, nació una niña destinada a convertirse en uno de los fenómenos más extraordinarios y perturbadores de la cristiandad medieval. Cristina, hija de campesinos pobres pero devotos, creció en una época donde la fe católica era el único refugio ante las incertidumbres de la existencia terrena, donde cada día era una lucha por la supervivencia y cada noche una oración por la protección divina. Desde sus primeros años, esta niña mostró una sensibilidad espiritual que inquietaba incluso a los sacerdotes más experimentados. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas de trapo y corrían por los prados, Cristina pasaba horas arrodillada ante los crucifijos de madera, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en oraciones silenciosas que parecían transportarla a dimensiones celestiales. Sus padres, campesinos sencillos que trabajaban de sol a sol para ganarse el pan de cada día, observaban con una mezcla de orgullo y preocupación cómo su hija menor se alejaba cada vez más del mundo terrenal para sumergirse en las profundidades de la contemplación mística. Los vecinos del pequeño pueblo comenzaron a susurrar extraños relatos sobre la joven Cristina. Algunos juraban haberla visto levitar durante la misa matutina, flotando a pocos centímetros del suelo mientras sus labios pronunciaban plegarias en latín que jamás había aprendido formalmente. Otros aseguraban que los animales del bosque se acercaban mansos a ella, como si reconocieran en su presencia algo sobrenatural que los tranquilizaba. Las madres más devotas llevaban a sus hijos enfermos ante Cristina, convencidas de que sus oraciones tenían un poder especial para aliviar dolencias y sanar heridas que los remedios terrenales no podían curar. Pero fue durante sus primeros años de juventud cuando los fenómenos místicos que rodeaban a Cristina se volvieron verdaderamente inexplicables y aterradores. A los 18 años, comenzó a experimentar éxtasis tan profundos que su cuerpo quedaba rígido como una estatua de mármol durante horas enteras, sin respiración aparente, sin pulso detectable, con los ojos fijos en el cielo como si contemplara visiones celestiales invisibles para el resto de los mortales. Durante estos trances, que ocurrían con frecuencia creciente, Cristina permanecía inmóvil como una muerta, provocando pánico entre quienes la rodeaban y obligando al párroco local a realizar exorcismos que resultaban completamente ineficaces. Los médicos de la época, limitados en sus conocimientos y aterrorizados por fenómenos que escapaban a toda explicación racional, declararon que la joven sufría de una enfermedad misteriosa que afectaba tanto su cuerpo como su alma. Algunos susurraban que estaba poseída por demonios, otros que había sido tocada por la gracia divina de manera tan intensa que su naturaleza humana no podía soportar semejante comunión con lo sagrado. Las autoridades eclesiásticas locales se mostraron divididas. Mientras unos veían en Cristina una futura santa, otros temían que fuera una bruja disfrazada enviada por el mismísimo Satanás para sembrar confusión entre los fieles. Durante 3 largos años, estos episodios místicos se intensificaron hasta volverse diarios. Cristina perdía la conciencia terrenal con tal regularidad que su familia comenzó a prepararse para lo inevitable. Su cuerpo, debilitado por los constantes éxtasis y por una alimentación cada vez más escasa debido a sus prolongados ayunos voluntarios, se volvió frágil como una flor de primavera que el menor viento podría quebrar. Los huesos se le marcaban bajo la piel pálida, sus ojos se hundieron en las órbitas y su cabello, otrora abundante y dorado, comenzó a caer en mechones que sus hermanas recogían con lágrimas, convencidas de que estaban presenciando la lenta despedida de su amada Cristina. Fue en el verano del año 1194 cuando lo inevitable finalmente sucedió. Durante una de sus crisis místicas más severas, Cristina cayó al suelo de la pequeña iglesia donde había ido a rezar sus oraciones matutinas. Los presentes corrieron a auxiliarla, pero encontraron un cuerpo completamente inerte, sin respiración, sin latidos, con la piel fría como el mármol de los sepulcros. El párroco, un hombre anciano y sabio que había presenciado muchas muertes a lo largo de su ministerio, verificó cuidadosamente todos los signos vitales antes de pronunciar las palabras que helaron el corazón de todos los presentes. Cristina ha partido hacia la casa del Padre Eterno.
La noticia de la muerte de la joven mística se extendió por todo el pueblo como un reguero de pólvora. Vecinos, familiares y curiosos de aldeas cercanas comenzaron a llegar para rendir sus últimos respetos a quien muchos consideraban ya una santa. Su cuerpo fue lavado y preparado según las costumbres cristianas de la época, envuelto en sudarios blancos y depositado en un ataúd de madera simple pero digno, rodeado de velas encendidas que proyectaban sombras danzantes sobre su rostro sereno que parecía sonreír con una paz sobrenatural. El día señalado para el funeral llegó con una bruma espesa que parecía envolver todo el pueblo en un manto sobrenatural. La pequeña iglesia de piedra, construida siglos atrás por monjes benedictinos, se llenó hasta los rincones más oscuros con una multitud que jamás se había visto en tan modesto templo. Campesinos, nobles de aldeas cercanas, monjes de monasterios vecinos y hasta comerciantes que habían oído hablar de los prodigios de Cristina se congregaron para ser testigos de lo que todos creían sería la despedida final de una alma santa hacia la gloria eterna del Altísimo. El féretro de Cristina había sido colocado frente al altar mayor, donde un crucifijo de madera tallada presidía la ceremonia con los brazos extendidos del Salvador. Las hermanas de Cristina, vestidas de luto riguroso, lloraban silenciosamente en los primeros bancos, acompañadas por sus ancianos padres que habían envejecido 10 años en los pocos días transcurridos desde la partida de su hija menor. El aire dentro del templo era denso, cargado del aroma de incienso, cera derretida y las flores silvestres que los devotos habían traído como última ofrenda para la difunta. El padre Jack, párroco de Saint-Trond por más de 30 años, comenzó la misa de Requiem con la solemnidad que el momento exigía. Su voz grave y pausada resonaba entre las columnas de piedra mientras entonaba los cánticos latinos que habían acompañado a miles de almas en su tránsito hacia la eternidad. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Las palabras sagradas llenaban el recinto con una reverencia que hacía temblar los corazones más duros, mientras los presentes respondían con voces quebradas por la emoción y el dolor. Pero fue durante el momento más solemne de la ceremonia, cuando el sacerdote se disponía a bendecir el cuerpo de Cristina por última vez antes de su sepultura, que lo impensable, lo imposible, lo absolutamente aterrador sucedió. En el silencio más profundo que jamás había reinado en aquel templo, cuando solo se escuchaba el leve chisporroteo de las velas y algún sollozo contenido, un sonido extraño comenzó a emerger desde el interior del ataúd. Primero fue apenas un susurro, como el viento que se filtra por las rendijas de una ventana, pero gradualmente se transformó en algo más definido, más humano, más imposiblemente real. Los ojos del padre Jack se abrieron como platos cuando vio que la tapa del féretro comenzaba a moverse ligeramente. Su primera reacción fue pensar que algún ratón o pequeño animal se había introducido de alguna manera, pero cuando el movimiento se intensificó y comenzó a escucharse claramente una respiración profunda y pausada, el color se desvaneció completamente de su rostro. Las personas más cercanas al ataúd comenzaron a retroceder instintivamente, mientras un murmullo de pánico comenzaba a extenderse por toda la congregación como ondas en un estanque turbado por una piedra gigantesca. Entonces, ante los ojos incrédulos de más de 200 personas, la tapa del ataúd se abrió completamente y Cristina se incorporó lentamente, como si despertara de un sueño reparador. Pero lo que siguió superó toda comprensión humana y toda explicación terrenal. En lugar de permanecer dentro del féretro, Cristina comenzó a elevarse en el aire, flotando suavemente sobre su propio ataúd mientras sus ojos, ahora completamente abiertos y brillantes como estrellas, miraban hacia arriba como si contemplara algo maravilloso e invisible para el resto de los presentes. El pánico que se desató en el templo fue indescriptible. Hombres y mujeres que habían venido a despedir a una santa se encontraron cara a cara con un prodigio que desafiaba toda lógica y toda experiencia previa. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de estar presenciando la más gloriosa resurrección desde los tiempos apostólicos. Otros huyeron despavoridos hacia las puertas, gritando que el diablo había tomado posesión del cuerpo de la difunta para burlarse de los ritos sagrados. Las madres abrazaban a sus hijos pequeños mientras rezaban a toda velocidad Ave Marías y Padre Nuestros, sin saber si debían dar gracias a Dios o implorar su protección contra las fuerzas del mal. Cristina flotaba a más de 2 metros de altura, con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras de sus labios brotaban palabras en un latín perfecto que jamás había aprendido formalmente. Su voz, aunque suave, resonaba con una autoridad sobrenatural que penetraba hasta lo más profundo del alma de cada testigo. «He visto las profundidades del infierno», comenzó a decir con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos que la rodeaba. «He contemplado los tormentos del purgatorio, y he sido llevada ante la presencia misma del Altísimo en las alturas celestiales.
mientras Cristina permanecía suspendida en el aire con una gracia sobrenatural que desafiaba las leyes de la naturaleza. Sus palabras comenzaron a revelar los secretos más terribles y maravillosos del más allá. Con una voz que parecía venir desde las profundidades de la eternidad misma, comenzó a describir con detalles escalofriantes lo que había presenciado durante los días en que su alma había abandonado su cuerpo mortal para emprender el más extraordinario de los viajes espirituales. Cuando mi alma se separó de esta carne pecadora, continuó Cristina flotando serenamente, fui llevada primero a las regiones más oscuras y terribles que puedan concebir los corazones humanos. Vi el infierno en toda su horrible realidad, donde las llamas eternas consumen sin destruir, donde los gritos de los condenados resuenan por toda la eternidad sin encontrar jamás consuelo ni esperanza. Allí contemplé almas que en vida habían preferido los placeres efímeros de este mundo a la gloria eterna del Creador, y ahora sufrían tormentos que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente. Los pocos valientes que habían permanecido en el templo escuchaban estas revelaciones con un terror sagrado que helaba sus corazones. Algunos de los presentes comenzaron a llorar abiertamente, recordando sus propios pecados y temiendo el destino que podría aguardarles después de la muerte. Las descripciones de Cristina eran tan vívidas y detalladas que era imposible dudar de su veracidad, especialmente viniendo de alguien que flotaba milagrosamente en el aire ante sus propios ojos. Pero la misericordia infinita del Altísimo no me permitió permanecer en aquellas regiones de tormento. Prosiguió la resucitada con una expresión que se suavizó ligeramente. Mi alma fue transportada a las vastas extensiones del purgatorio, donde millones de almas sufren purificación antes de poder acceder a la presencia divina. Allí vi a personas que había conocido en vida, familiares y vecinos que creía habían muerto en estado de gracia, pero que ahora espiaban sus faltas veniales entre llamas purificadoras que, aunque menos terribles que las del infierno, causan sufrimientos indescriptibles. Cristina describió entonces cómo en el purgatorio había encontrado a su propia madre, quien había fallecido años atrás y a quien todos consideraban una mujer santa y devota. Incluso mi querida madre, que dedicó su vida entera al servicio de Dios y a la caridad hacia los pobres, sufre terribles purificaciones por faltas que en la tierra parecían insignificantes pero que ante la perfección divina requieren expiación. Vi cómo las almas se consumen en fuegos espirituales que purifican cada imperfección, cada apego desordenado, cada pensamiento que no estuvo completamente orientado hacia el Creador. Las revelaciones sobre el purgatorio causaron un impacto aún mayor entre los presentes que las descripciones del infierno. Si almas aparentemente santas sufrían tales purificaciones, ¿qué esperanza podían tener los pecadores comunes? Esta comprensión llevó a muchos de los testigos a caer de rodillas, golpeándose el pecho y prometiendo enmendar sus vidas inmediatamente, aterrorizados por la posibilidad de sufrir tormentos similares después de la muerte. Pero la gloria más sublime me aguardaba, continuó Cristina, y su rostro se iluminó con una luz que parecía venir del interior de su propio ser. Fui llevada hasta las puertas mismas del paraíso, donde contemplé una belleza tan perfecta, una armonía tan sublime, una paz tan absoluta, que ningún corazón humano puede comprenderla plenamente mientras permanezca atado a la carne mortal. Vi coros de ángeles cuyas voces crean melodías que superan toda música terrena. Contemplé santos y mártires resplandecientes de gloria divina, y fui admitida ante la presencia misma del Santísimo, cuyo amor es tan intenso que consume todo lo que no es puro y santo. Durante estas descripciones del paraíso, el terror de los presentes se transformó gradualmente en una nostalgia profunda y dolorosa por esa patria celestial que Cristina describía con palabras que parecían inadecuadas para contener tanta majestuosidad. Algunos de los testigos juraron después que, mientras Cristina hablaba del cielo, habían percibido aromas celestiales que llenaron el templo, músicas angélicas apenas perceptibles, y una luz sobrenatural que no provenía de las velas sino de la misma presencia de la resucitada. Entonces, continuó Cristina mientras comenzaba a descender lentamente hacia el suelo sin perder un ápice de la solemnidad sobrenatural que la envolvía. El mismo Cristo Salvador, en su infinita misericordia, me ofreció una elección que cambiaría para siempre el rumbo de mi existencia. Podía permanecer en la gloria eterna que tanto anhelaba mi alma, liberada para siempre de los sufrimientos y limitaciones de la carne, o podía regresar a este valle de lágrimas para cumplir una misión divina que requería sacrificios inimaginables. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Ni siquiera el viento que solía filtrarse entre las piedras antiguas del templo se atrevía a interrumpir la revelación que estaba por venir. Cristina, ahora con los pies tocando suavemente el borde de su propio ataúd, fijó su mirada en los rostros aterrorizados pero fascinados de quienes habían permanecido para escuchar su testimonio.
El Señor me reveló que debía regresar a la tierra para sufrir voluntariamente por la salvación de las almas que languidecerán en el purgatorio, especialmente por aquellas que no tenían quien rezara por ellas o ofreciera sacrificios para aliviar sus tormentos. Cada dolor que yo soportara en mi cuerpo, cada sufrimiento que aceptara con amor y resignación, cada penitencia que realizara, serviría para disminuir los padecimientos de esas almas abandonadas y acelerar su entrada en la gloria celestial. Cristina explicó entonces cómo había aceptado esta misión divina movida por un amor incontenible hacia las almas sufrientes, renunciando voluntariamente a la bienaventuranza eterna para convertirse en un instrumento de la misericordia divina. Por eso he regresado, concluyó mientras finalmente descendía completamente y ponía sus pies descalzos sobre el suelo frío de la iglesia, no para continuar mi vida anterior, sino para iniciar una existencia completamente dedicada a la expiación vicaria y a la intercesión por las almas del purgatorio. A partir de aquel día extraordinario en que Cristina regresó de entre los muertos, su vida se transformó en un testimonio viviente de los misterios más profundos de la fe católica y en una demostración constante del poder infinito de la gracia divina. Lo que siguió durante los siguientes 42 años de su existencia terrena superó incluso los prodigios de su resurrección, convirtiendo a esta humilde campesina belga en uno de los fenómenos místicos más documentados y extraordinarios de toda la historia de la cristiandad. Cristina cumplió al pie de la letra la misión que había recibido en el cielo. Su cuerpo se convirtió en un instrumento voluntario de sufrimiento para la salvación de las almas del purgatorio. Desarrolló una sensibilidad sobrenatural hacia el pecado que la obligaba a huir constantemente de la presencia humana, pues el olor mismo de los pecados mortales le causaba tormentos físicos intolerables. Era común verla trepar a los árboles más altos, refugiarse en torres de iglesias, o esconderse en los rincones más apartados de los cementerios, donde podía soportar mejor la cercanía de la humanidad pecadora. Sus penitencias eran tan extraordinarias que desafiaban toda comprensión humana. Se arrojaba a hornos encendidos y salía completamente ilesa, con las ropas intactas y sin una sola marca de quemadura en su piel. Se sumergía en las aguas heladas del río Mosa durante los inviernos más crueles, permaneciendo bajo el agua durante horas enteras sin sufrir daño alguno, mientras los peces la rodeaban mansos como si reconocieran su santidad. Los testigos juraban haber visto cómo las llamas la acariciaban sin quemarla y cómo las aguas la sostenían como si fuera más liviana que una pluma. Pero sus sacrificios más impresionantes eran sus ayunos sobrenaturales. Cristina pasaba semanas enteras sin probar alimento alguno, alimentándose únicamente de la Sagrada Comunión que recibía cada día en la misa matutina. Su cuerpo, reducido a piel y huesos por estas abstinencias voluntarias, irradiaba sin embargo una energía espiritual que asombraba a cuantos la contemplaban. Los médicos que la examinaron declararon que era humanamente imposible sobrevivir con tan escasa alimentación. Pero Cristina no solo sobrevivía, sino que mantenía una actividad incansable al servicio de los más necesitados. Sus levitaciones se volvieron frecuentes y públicas. Durante la celebración de la Eucaristía, se elevaba varios metros del suelo, quedando suspendida en éxtasis que duraban horas enteras. Los fieles acudían de aldeas lejanas para presenciar estos prodigios, y muchos de ellos regresaban a sus hogares completamente transformados, habiendo experimentado conversiones profundas al contemplar la santidad viviente de Cristina. Los párrocos de la región comenzaron a documentar cuidadosamente estos fenómenos, creando los registros más detallados de experiencias místicas que se conservan de la época medieval. Cristina desarrolló también el don profético y la capacidad de leer las almas. Podía discernir el estado espiritual de las personas con solo mirarlas, revelando pecados ocultos con una precisión que aterrorizaba a los culpables pero consolaba a los arrepentidos. Muchos nobles y eclesiásticos viajaban largas distancias para consultarla, y sus consejos espirituales se hicieron famosos por su sabiduría sobrenatural y su capacidad para guiar las almas hacia la santidad. Durante las últimas décadas de su vida, Cristina se estableció en el convento de Santa Catalina en Saint-Trond, donde las religiosas la acogieron con reverencia y asombro. Allí continuó su vida de penitencias extremas, pero ahora rodeada de hermanas que podían testificar diariamente de sus prodigios. Las crónicas del convento registran episodios extraordinarios. Cristina caminando sobre brasas ardientes mientras rezaba por las almas del purgatorio, levitando durante horas en la capilla conventual, o permaneciendo en éxtasis durante días enteros sin mostrar signos de debilidad física. Uno de los aspectos más conmovedores de su santidad era su constante comunicación con las almas del purgatorio. Cristina afirmaba ver y conversar regularmente con estas almas sufrientes,
quienes venían a agradecerle los alivios que sus penitencias les proporcionaban o a solicitar oraciones específicas para sus necesidades particulares. Muchas veces interrumpía sus actividades para orar por almas que solo ella podía ver. Y posteriormente se confirmaba que personas fallecidas días atrás habían encontrado descanso eterno precisamente en los momentos de sus intercesiones. El final de su vida terrena fue tan extraordinario como todo lo que la había precedido. A los 74 años, Cristina anunció proféticamente el día exacto de su partida definitiva hacia la gloria celestial. Durante sus últimas semanas, experimentó visiones constantes de Cristo y de la Santísima Virgen, quienes venían a consolarla y a prepararla para el encuentro eterno que tanto había anhelado durante décadas de sacrificio voluntario. El día de su muerte, el 24 de julio de 1224, Cristina se levantó antes del amanecer, participó en la Santa Misa con una devoción que conmovió hasta las lágrimas a todas las presentes, y luego se retiró a su celda donde se postró ante un crucifijo de madera. Allí, rodeada por las religiosas del convento y varios sacerdotes que habían acudido para asistirla en sus últimos momentos, Santa Cristina la Asombrosa entregó su alma al Creador con la misma serenidad sobrenatural que había caracterizado toda su existencia extraordinaria. Sus últimas palabras fueron una oración de agradecimiento por haber sido elegida como instrumento de salvación para las almas del purgatorio, y una súplica final para que su ejemplo inspirara a otros a vivir vidas de santidad y sacrificio. En el momento exacto de su muerte, varios testigos afirmaron haber visto una luz brillante que se elevaba desde su cuerpo hacia el cielo, mientras un aroma celestial llenaba toda la habitación. Los milagros continuaron incluso después de su muerte. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, y numerosos prodigios fueron documentados por las autoridades eclesiásticas. Enfermos que sanaban al tocar su sepulcro, pecadores empedernidos que experimentaban conversiones súbitas al rezar ante su tumba, y apariciones de la misma Cristina consolando a las almas atribuladas. Queridos hermanos en la fe, la vida de Santa Cristina la Asombrosa nos enseña que el amor de Dios no tiene límites y que su misericordia puede obrar prodigios que superan toda comprensión humana. Esta santa extraordinaria nos muestra que el sufrimiento aceptado con amor puede convertirse en el instrumento más poderoso para la salvación de las almas, y que la vida eterna que nos aguarda vale cualquier sacrificio temporal. Cerremos nuestros ojos en este momento, elevemos nuestros corazones al cielo, y recemos juntos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por el ejemplo luminoso de Santa Cristina la Asombrosa, quien nos enseñó que el amor verdadero se manifiesta en el sacrificio voluntario por la salvación de nuestros hermanos. Por su intercesión poderosa, concédenos la gracia de vivir cada día como una ofrenda de amor por las almas que más lo necesitan. Ayúdanos a comprender la realidad del purgatorio y la importancia de nuestras oraciones y sacrificios por los difuntos. Que el ejemplo de Santa Cristina inflame nuestros corazones con el deseo de la santidad y nos prepare dignamente para el encuentro eterno contigo en la gloria celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si esta historia extraordinaria ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Voces de la Santidad para continuar descubriendo las vidas extraordinarias de santos, místicos y beatos que nos muestran el camino hacia la eternidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Comparte esta historia con tus seres queridos. Y acompáñanos en este hermoso viaje espiritual donde cada semana exploramos los misterios más profundos de nuestra fe católica. Que Santa Cristina la Asombrosa interceda por todos nosotros desde la gloria celestial.